La carta se basa en una declaración de Mauricio Claver Carone, que hoy es presidente del BID y que en su momento era el delegado de Estados Unidos en el fondo, diciendo: nosotros le dimos la plata a Macri para que no vuelva el kirchnerismo. Y eso es cierto. Y el fondo, que es un capítulo para hablar del fondo, esta cosa de la demonización del Fondo Monetario, ¿no? Que vos lo dijiste muy bien la semana pasada, creo. Ellos no nos llamaron a nosotros. Ah, no, claro. Ellos no llaman a nadie. Ellos nosotros actuamos como si ellos estuvieran llamando. Exactamente, como diciendo que ellos te quieren venir encima. No, dicen: usted quiere que lo ayudemos, venga. El argumento principal del gobierno de Macri frente a los Estados Unidos es: nosotros estamos en un callejón sin salida, si no nos dan este dinero, va a volver el comunismo. Y bueno, y los americanos pusieron la plata. Ellos nos aprobaron nuestro plan. Esto que ven acá es el Fondo Monetario. Ustedes notarán la diferencia de tamaño entre la gente del fondo y Guzmán. Guzmán está ahí arriba de la sillita, pobrecito. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Bien, muy bien, gracias. Gracias por aceptar la entrevista. Usted fue la primera mujer presidente del Fondo Monetario. ¿Le costó llegar ahí? Lo del fondo tiene que ver con lo que vamos a hablar en el programa de esta noche, que es el ajuste. ¿Cómo vas a hacer que para los que van a ser ajustados acepten ajustarse? Muchos dentro de Cambiemos se autoflagelan porque dicen: pactamos con el fondo un ajuste, fuimos a castigar al que nos vota, justamente a la clase media, y por eso perdimos. Te pregunto por último, creo que la duración en el cargo de la presidencia son 5 años. ¿Cómo querría usted que se la recuerde después de esos 5 años? Qué lindo cómo trabajaban todos para el Fondo Monetario en aquel momento, y después, ahora, obviamente, cuando ya la Argentina está muy complicada, empiezan a demostrar cuál es el rol del fondo en la política. Alejandro, tu viejo, vos, son los que más han investigado la deuda, han hecho cosas importantes por el país, siempre te lo digo, siempre te lo rescato, han sido los tipos más serios que han hecho algo sobre la deuda. Quiero un análisis sobre lo que nos está pasando y por qué crees que si está bien o mal que el gobierno haga esa denuncia y a dónde va a caer eso. Bueno, primeramente creo que es la primera vez que el Poder Ejecutivo decide enjuiciar la deuda con el fondo y con todo lo que se hizo en ese momento. Y yo creo que es muy positiva la iniciativa del doctor Fernández, porque es la primera vez en la historia democrática de la Argentina que un gobierno dice: hay que investigar las posibles comisiones de delitos. El problema es que el fondo ha podido operar en la Argentina como lo ha hecho, pues tenemos una estructura legal que viene de la dictadura, que lamentablemente no se pudo cambiar y que ha permitido todo este tipo de cosas. A esto se suma que en el año 92 el expresidente Menem decidió dictar una ley de administración financiera que permitía que cualquier crédito con el fondo no pasara por el Congreso, no se discutiera. Esa ley fue prorrogada indefinidamente, está vigente aún hoy, pero el gobierno cambió ya la posibilidad de que se celebren créditos con el fondo, ahora tiene que ser discutido en el Congreso. Eso por un lado. Por otro lado, el fondo se maneja siempre así, y la Argentina, los 28 acuerdos que celebró durante todo el tiempo, hizo exactamente lo mismo. Ahora, acá lo grave, Tomás, es que en un documento emitido por el gobierno en junio del 2017, firmado por Luis Caputo, en el Inclosur del bono que se iba a colocar a 100 años, ahí el gobierno decía los problemas que tenía la Argentina, los que iban a venir, que no se iba a poder pagar la deuda. Ahora, diciendo eso, más los informes del fondo que hablaban de la grave situación del país, le prestan a Mauricio Macri 57.000 millones de dólares. Ahora, se los prestan, primero, como dice Claver Carone, para sostener al gobierno, pero además de eso, acá hay una realidad. El fondo lo manejan en realidad, aunque lo integran 194 países, Estados Unidos primero, Japón, Gran Bretaña, Alemania y Francia, pero el que decide y tiene poder de veto es Estados Unidos. Es Estados Unidos, ¿no? Entonces ellos dicen, se hace así y se hace así. Y por supuesto, trataron no solo de sostenerlo, sino que además incumplieron su carta constitutiva. ¿Por qué? La carta constitutiva del fondo, en el artículo 6º, dice que cuando el fondo advierte que en un país se están fugando capitales, debe advertirle al gobierno, debe suspender la remisión de fondos y suspenderlo. El fondo no hizo nada de eso, claro, porque no le interesaba, o sea, le interesaba que siguiera con toda la mecánica Macri y su gabinete. Y otro de los problemas que seguramente se va a enfrentar el gobierno cuando decida hacer esta acción judicial es que el firmante del acuerdo con el fondo, Nicolás Dujovne,
en ese momento era simultáneamente gobernador del fondo en representación de la Argentina, de Bolivia y de Chile. Y en consecuencia tiene inmunidades absolutas para ser juzgado en cualquier parte del mundo, porque así lo establece la Carta Constitutiva del Fondo. Es buenísima, esa es buenísima. Por eso hacen lo que quieren, porque, perdón, el Fondo no solo tiene inmunidad sus gobernadores, sino sus directivos, sus operadores, tiene inmunidad de archivos, y como institución de las Naciones Unidas no puede ser sometido a juicio en ninguna parte del mundo, ni aún en la Corte de la Haya. Vamos a ver lo de Claver Carone que recién decía Olmos y lo quiero escuchar a Arbizu. Dale, vamos. Sin embargo, yo estaba en el Fondo Monetario y el programa más grande en la historia del Fondo Monetario lo empujamos para la Argentina. Que se haya mal manejado el programa, que no se haya ejecutado bien por parte de Argentina y les haya costado una elección, es una cuestión. Pero debido a nuestro interés en Latinoamérica, peleado contra los europeos, porque yo era que tenía a los europeos enfrente de mí, cuando quisimos impulsamos el programa de asistencia más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional para ayudar a la Argentina en su momento de crisis, fueron los europeos que estaban peleados contra nosotros porque no querían ayudar a la Argentina, porque no les interesaba el hemisferio occidental. Así que me puedo dar el pequeño ejemplo de Uruguay, pero le voy a dar el enorme ejemplo de Argentina.